testimonio real recopilado. El nombramiento espiritual de su hijo. El excelentísimo maestro Ezequiel Ataupusiga Moral, manifestó en presencia de los hermanos de la Casa Real y a su hijo Ezequiel Jonás Ataupusí Molina, manifestando de esta manera. Tú, hijo Jonás, serás el sucesor, le dice. Antes que salga a la inscripción que se le dio a la comisión para lecturar a los hermanos, ya días antes, el Señor ya había nombrado a su hijo antes que el maestro lea el papel donde le nombra a su hijo como el sucesor, para que le entregue a los dirigentes de la comisión, para que hablen al pueblo. El señor Ezequiel días antes ya le había nombrado de boca a su hijo Jonás, por eso el maestro le dijo a nuestro Señor. Tú, hijo, serás el sucesor, le decía, mas el señor Jonás le dice. Mi señor, le dice, aunque él siempre le decía mi señor, mi señor, mi señor. Le dice. Hay muchos hermanos antiguos que han caminado con usted desde años atrás, mi señor, y que han venido a levantar la gre, mi señor, porque mejor no escoges a uno de ellos, en vez de mi persona. Entonces el maestro le dice, entiende, Ezequiel no habla, sino el Espíritu de Dios, entiende, tú fuiste señalado, escogido antes que vinieras al mundo, le dice, según el libro. Jeremías 1:5, antes que te formas en el vientre te conocí, y antes que salieres de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Entiende, tú fuiste escogido desde antes que vinieses al mundo y para estos días fuiste señalado. Por eso el Señor le decía. Tú fuiste escogido desde antes que vinieses al mundo, mas el señor Jonás le dice. No debería llevar el cargo, mas el Señor el Padre le volvía a decir. Entiende, le dice, es que tiene que cumplirse lo que dice en 2 Crónicas 6:6, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que fuese sobre mi pueblo Israel. Quiere decir, le dice el maestro. Entiende, en Crónicas dice, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, por eso entiende, tú eres la Jerusalén de estos días. Y de hoy en adelante el nombre de Dios será en ti, eso le dice el Padre al Hijo, de hoy en adelante el nombre de Dios será en ti, quiere decir Dios contigo. Así decía el maestro, entonces el señor Jonás, se agachó y se postró delante de él. Para ese entonces había una hermana secretaria y 4 hermanos en la Casa Real, incluido el hermano Juan Salas, donde el Señor le nombra a su hijo. Por eso el maestro manifestó cuando estaba en su cama y le dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora lo que está en mí será en ti, con estas benditas palabras el misterio de Dios es cumplido según el libro. -1 Samuel 10:6, el Espíritu de Jehová te arrebatará y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Ve, por eso el maestro cuando dijo, ahora lo que está en mí será en ti, ¿qué cosa se refería? ¿Qué cosa era lo que estaba en el maestro? Era el Espíritu de Dios, y ese Espíritu de Dios que estaba en el maestro pasa a su hijo Jonás, a nuestro Señor. Cuando el maestro dijo estas palabras, su rostro del Padre oscureció, se puso negro su rostro, y cuando su hijo levantó su rostro porque él estaba boca abajo, su rostro resplandecía como una luz. Eso fue así, entonces el maestro se debilitaba más, después del anunciamiento, y, que quede escrito, dice. El Señor cumplido es así, dijo, y que quede escrito cumplido es cuando lo nombró a su hijo. Para que se cumpla lo que dice el libro. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la misma imagen de su sustancia, y sustentado todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta es la obra de Dios. Dios mismo levantó a su Hijo amado, en estos postreros tiempos para que continúe, el plan divino de parte de Dios en la tierra. Bendito sea Jehová el Dios de Israel de eternidad a eternidad. Amados hermanos. Parte 2 en la ESCTE publicación. Parte 2. Maravillas de Ezequiel Ataupusiga Moral y Ezequiel Jonás. Entonces pasaron los días y el maestro había dicho al señor Jonás, y a los hermanos de la casa suplicando que no le dejen que le lleve a la clínica, dice el Señor. Porque allí me están haciendo daño. Y entonces el señor Jonás con una comisión de la Casa Real, se plantaron en la puerta de la Casa Real, y nadie ni nadie dejarían llevarlo al maestro, así, venga quien venga. Cuando pasaron los días, el mismo Señor nuestro maestro Ezequiel, le vuelve a llamar al señor Jonás, y a los hermanos de la guardia, y él mismo dice, ahora sí quiero que me lleven a la clínica. Entonces el señor Jonás le dice, mi señor, ¿por qué a la clínica? Porque no llamamos a los mejores hermanos de la sanidad, y con ofrendas y alabanzas tal vez el cuerpo llegue a recuperarse. Entonces el maestro dice, entiende, yo he hablado en el templo a los hermanos muchas veces y he dicho que yo me estoy corriendo la suerte del profeta Asá, esa suerte la tengo yo, dijo el maestro.
¿Qué quiere decir? Suerte quiere decir el destino del profeta Asa fue que murió en manos terrenales, ese mismo destino lo tengo yo, dijo el Señor. Es una orden cuando el Padre da una orden, no hay nadie que puedan irse contra esa orden, entonces nuestro Señor Jonás con nuestras personas hablamos y dialogamos, la orden del rey hay que acatar y obedecer decía el Señor, contra nuestra voluntad lo cargamos al maestro entre frazadas, estaba ancianito, él sufría, lloraba bastante hasta el último. Él aguantaba el dolor cuando le levantaron entre frazadas, él se quejaba a pesar de su dolor, los hermanos de la casa real lo ayudaron entre 5 hermanos le cargaban al Señor, para sacarlo afuera y él decía, ayuden a mi hijo, ayúdenlo en todo porque si no lo hacen Dios mismo se encargará de cada uno de ustedes. Cuando subieron al carro ya estaba la ambulancia en la parte de atrás, y mis hermanos en el segundo piso. Nuestro maestro estaba sentado allí, dentro de la ambulancia mirándolos a los hermanos. Y ellos parados sin poder hacer nada, mirándolos como el Señor se iba de sus lados y les miraba y levantaba su cabeza a las justas, él decía ¿por qué lloran? No lloren yo voy adelantando, Jonás, él se queda con él, ahora Dios está en él, así como me sirvieron a mí, así le servirán a él aún. Así decía el Padre, mi Señor no llores, no llores. Agarró el carro y se fue, lo llevaron al Señor, y el Señor Jonás y el hermano Juan Salas fueron atrás de la ambulancia con una camioneta. Sucedieron muchas cosas, el señor Jonás, sin dormir 3 días, 4 días, y el hermano Juan Salas con las justas 2 días y el hermano fue testigo de muchas cosas. A horas 3:35 de la madrugada nuestro maestro descansa dentro de la clínica de Miraflores cuando la enfermera sale de la clínica y le pasa la voz a nuestro señor Jonás y al hermano Juan Salas y cuando llegaron en O4, el doctor salía de allí ya descansa. Entonces el señor Jonás entra a ver a su padre y luego le dice al hermano Juan Salas que pase a verlo. Lo vio tapado con una frazada, levanta la frazada y su ojo de nuestro maestro estaba cerrado y levantó su cabeza y comenzó a acariciar diciéndole, tú no te has ido mi señor, despierta mi señor. Luego escucho una voz diciendo yo estoy con ustedes. Entonces nuestro señor Jonás le dice al hermano Juan Salas, déjalo, tápalo ya y el señor lo tapó al maestro y salió del cuarto y le esperaba al hermano. Y nuestro señor Jonás, le dice no llores Dios está con nosotros. Entonces el hermano Salas se acordó de toda la enseñanza del padre que había dicho y había hecho anunciar y me había hecho apuntar de cuando él iba a descansar otro iba a ocupar su lugar que tenía que ser más joven que él y que procedía de él mismo. Entonces, el señor Jonás le dio más fuerzas y le dijo al hermano Juan Salas hay que llevarlo al maestro a la casa real. Inmediatamente nuestro señor pagó toda la cuenta a la clínica y cargaron al maestro a la camioneta para dirigirse a la casa real. Y allí el pueblo en la fiesta no sabían nada, es muy largo para contarlo decía el hermano Juan Salas estas cosas que sucedieron allí. Manifestando nuestro hermano. De su cuerpo de nuestro maestro permaneció 3 días y medio caliente en la casa real. Entonces el hermano Salas se acordó cuando el maestro hablaba en el templo cuando dijo. Los ancianos de 80 años rejuvenecerían a los 30 años. Eso lo dijo en el templo, y todas las gentes le dijeron amén Señor, cuando no entendieron nada, cuando el Señor subía a la casa real, después de haber hablado dándole este consejo les dice, que han entendido cuando los ancianos de 80 años van a rejuvenecer a la edad de 30 años y nuestros hermanos de la casa le respondieron que no entendieron nada. Mas el maestro dijo, así escuchen Ezequiel no habla, el Espíritu de Dios está hablando en ese momento. Yo me voy a rejuvenecer a los 30 años, y mis dientes serán más fuertes que los suyos, y correré de aquí para allá y no me cansaré, subiré y bajaré no me fatigaré porque tendré nuevas fuerzas, dijo. Yo mismo me voy a rejuvenecer a la edad de 30. Así decía el Señor, ¿se cumplió o no se cumplió? Amén. Cumplido es la obra de Dios en estos postreros tiempos. Como está escrito en el libro de San Juan 6:28-29, y dijéronle. ¿Qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús, y díjoles, esta es la obra de Dios que creáis en el que él ha enviado.